Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. De verdad que con mucha ilusión cuando oigo lo expresado aquí por el jefe de fracción del Partido de Liberación Nacional en este sentido de seguir logrando acuerdos, seguir con este ritmo que llevamos de aprobación de proyectos, oír los compañeros que hablaron, al compañero Otto, de los problemas que tenemos en el sector financiero, etcétera. Creo que podemos hacer grandes aportes a este país si seguimos en un proceso de análisis profundo y volviendo la mirada hacia los grandes problemas. Hace 2 días atrás hablaba acá de que Costa Rica y que San José es una ciudad cara y que era una ciudad muy cara, no era por salarios ni era por impuestos, porque comparados con ciudades europeas donde los salarios son más altos y los impuestos son más altos que en Costa Rica, encontrábamos que este país era mucho más caro en el costo de la vida. Y entonces explicaba también que habían varios factores que estaban detrás, que tenían que ver no con temas meramente de Estado, sino que tenían que ver con cómo funciona la economía. Y aquí era un tema que nos preocupaba mucho, de la falta de mercados competidos, no digo competitivos, digo competidos, donde hayan varios compitiendo y que la verdadera competencia sea la que determine los precios de los bienes y servicios. Y entonces, una de las cosas que ha estado en debate y que yo me he metido a hacer cálculos y a fondo es el tema de las tasas de usura que están pagando principalmente los más pobres de este país. Aquí las tasas de interés hace mucho tiempo dicen depende del riesgo, y entonces el que tiene menos peculio, el que tiene menos activos, el que tiene menos ingreso, tiene que pagar tasas de interés más altas. Eso puede estar bien hasta cierto límite, pero cuando uno hace un análisis de los países desarrollados, y aquí debo decir de los países de la OCDE, se encuentra uno que la mayoría, casi todos los países de la OCDE, tienen una tasa de interés máxima, para que el ciudadano no sea sujeto de usura o de tasas desproporcionadas de manera abusiva por algunos. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay mucha gente que por ignorancia o por necesidad caen sobre endeudamiento a tasas elevadas. Además, cuando el portillo está abierto, entonces es un mercado donde va a entrar muchos oferentes de crédito porque se vuelve sumamente rentable hacer este tipo de actividades. Y digo esto porque revisando también la morosidad que está reportando hoy en día la Central de Información Crediticia, hay un crecimiento vertiginoso en la cantidad de morosos. Y si además nos metemos a ver algunos oferentes de carácter privado que le dicen a uno de morosos, se da cuenta que también en esas otras plataformas está creciendo el número de morosos en Costa Rica. Y entonces, cuando la gente cae en morosidad a tasas de interés altas, deja de ser sujeta de crédito del sistema financiero y se convierte únicamente el sujeto de créditos de prestamistas informales y algunos que cobran con mecanismos que todos sabemos que es con la vida. Y entonces eso sí que es grave. No es al contrario, no es que poniendo un límite a las tasas vamos a lanzar gente hacia los mercados informales, sino al contrario, es que estos mercados no regulados hoy en día, que tienen que ver todos, no estoy hablando de tarjetas de crédito, estoy hablando del crédito general con una tasa máxima, están generando tal cantidad de gente en morosidad que está quedando manchada, que está yendo a parar hacia los mercados informales y que está siendo eliminada de los servicios bancarios. Hay algunos que confunden entre lo que es bancarización y lo que es préstamos. Bancarización no es prestarle plata al que no tiene capacidad de pago, eso se llama irresponsabilidad de parte del que ofrece el crédito. Y entonces dice, como fulano de tal no tiene capacidad de pago, tengo que cobrarle una tasa del 70, porque posiblemente pierda los recursos. Eso no es bancarización.
muchas veces estos créditos se meten a esas tasas porque hay dos fiadores detrás o porque hay un activo que está respondiendo y no van tanto porque se les paga el crédito, sino por después cobrarle a los fiadores y cobrarle o capturar el activo a un precio ridículo, ridículamente bajo. Y esto sí que es un problema social. Cuando la gente cae en morosidad queda manchada. Y entonces sí que está fuera del sistema financiero, porque bancarización quiere decir tener acceso a los servicios bancarios. ¿Cuáles servicios son esos? Eso es tener acceso a un cajero para que su dinero no tenga que tenerlo debajo del colchón, es poder pagar las facturas de los servicios públicos, es poder tener una cuenta de ahorros, etcétera. No necesariamente obtener un crédito es bancarización. La alta morosidad que se presenta en Costa Rica está llevando a que miles de familias se queden fuera de los mercados del mercado financiero para poder obtener luego una vivienda o emprender un negocio, etcétera. Hay miles de empleados públicos y miles, y lo digo con conocimiento de causa, como ministro de Economía que fue y me di cuenta de la cantidad de gente que está hoy fuera del sistema financiero, porque quien queda manchado por 4 años. Y ahí hay otro tema que tenemos que ver, porque pusimos toda la responsabilidad del crédito en quien pide el dinero y no en quien lo otorga. Y hoy en día también hay abusos de oferentes que andan detrás de la gente a ver cómo la sobreendeudan a estas tasas de usura, y estamos haciendo un daño muy grande porque la gente está quedando fuera del mercado financiero. El 34% del crédito de este país se está destinando al crédito de consumo en el mercado formal, mientras que en agricultura no llega al 6%, en comercio llega al 20 y algo, pero se está yendo más de la tercera parte del crédito de este país en temas que son meramente de consumo y no en actividades productivas que generan empleo y que generan riqueza para este país. Bueno, tengo que decir que también hay otra serie de cláusulas abusivas que tenemos que ir nosotros a rectificar en los mercados financieros, y estoy hablando de esto porque son los proyectos de ley que estoy presentando. Por ejemplo, si alguien quiere pagar un crédito de manera adelantada en Costa Rica, tiene un castigo. Generalmente le cobran el 5%. Esto es como si el pulpero del barrio mío dice: si usted compra en otra pulpería, viene aquí, yo le voy a recargar los productos en un 5%. Eso es una práctica anticompetitiva. Los ciudadanos tienen derecho a pedir prestado al que le cobre más barato para que el mercado sea de competencia y sea competido. Y no deben existir esas cláusulas que hoy en día están ahí para sujetar y castigar al buen pagador. Esto es un abuso, entre tantas otras cosas que nosotros debemos de solucionar. Cuando hago un cálculo de cuánto es el exceso de pago de los ciudadanos costarricenses por año en tasas que están por encima de la tasa de usura que tiene Chile, nos damos cuenta que se paga más por año en sobretasa que todo lo que va a recaudar el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. Se pagan más de 500.000 millones de exceso de tasas. ¿Qué tal si todos esos recursos quedaran en manos de los costarricenses para ir a comprar más bienes, más servicios, más activos, etcétera? ¿Cuánto se dinamizaría más la economía que tiene el gasto? Tiene un efecto multiplicador. De verdad que en esto nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo, tenemos que aprobar el tope a la tasa de usura en un límite suficientemente alto. Y reitero, si lo tiene Corea del Sur, si lo tienen los países como Alemania, Francia, etcétera, yo no veo que en esos países tengan problemas de competitividad y de competencia en el sistema financiero, pero sí veo consumidores con capacidad de pago, y veo consumidores sanos, y veo economías que crecen y que todos tienen acceso a los mercados financieros.
Muchísimas gracias por escuchar.